Pues tomen su lugar, hermanos, y quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el primer libro, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses es muy interesante. Comienza con oración. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, una iglesia que surge de la predicación del evangelio. Es una de las primeras iglesias en la cual ya está el apóstol Pablo con Silas llevando el mensaje del evangelio. Los tesalonicenses son un grupo de hermanos que tienen la oportunidad de compartir tanto a judíos como a griegos. Los judíos muy versados, ¿verdad?, de la palabra de Dios, todo lo que el Antiguo Testamento contiene, muy disciplinados en aprender. Había grupos religiosos muy celosos de guardar la palabra, cuidando hasta las comas, ¿verdad?, las tildes, todas esas partes de la escritura hebrea que los judíos tenían mucho cuidado. Pero los griegos no tenían ese conocimiento, no tenían un conocimiento tan profundo de Dios, pero eran muy dados los griegos a proponer estilos de vida en base a la filosofía humana. Ese tipo de estilos de vida han existido a través de los siglos. Aún en la actualidad, muchos tienen filosofías de vida y las van difundiendo a otras personas, otros pueblos, otras culturas. Y la gente que es muy dada a investigar pensamientos de otras culturas adopta muchas cosas. Un pueblo que conquistó muchas naciones en su tiempo fue el Imperio Romano. El Imperio Romano fue conquistando ciudades tras ciudades, culturas tras culturas, pero dicen que al Imperio Romano lo conquistó la cultura griega. Eran muy fuertes los romanos hablando militarmente, sus armas, pero los griegos con su filosofía conquistó a los romanos. De tal manera que los romanos no solamente adoptaron la cultura griega, sino que también adoptaron creencias religiosas de diversos pueblos. Aún en la actualidad, ¿verdad?, la religión popular tiene una mezcla de tantas creencias de muchos de aquellos pueblos que es lo que llegó a contaminar el cristianismo. Pero la iglesia en Tesalónica surge de un amor genuino, surge de un amor verdadero. Y esta trae la primera nota para reflexión. En la actualidad hay hermanos que edifican iglesias. Cuando hablo de edifican iglesias no me refiero a templos, aunque a veces también me refiero a iniciar iglesias que, si entendemos la palabra iglesia, es eclesia en griego, que significa asamblea, grupo de hermanos que han reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Ese grupo de hermanos son la iglesia, son la eclesia, no el edificio. Al tiempo, durante el desarrollo histórico de la arquitectura, se aceptó que a los templos religiosos se les llamará iglesias, pero la iglesia no es el edificio. Ya lo decía también el apóstol, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Aquí podemos ver que el Señor, el templo que ha elegido es nuestro propio corazón. Pero también cuando estamos reunidos, el apóstol Pablo allí en 1 Corintios nos dice: o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Cuando se nos está exhortando a vivir de una manera apartada a como el mundo vive, nos hace reflexionar. Y cuando entonamos, ¿no?, que está cayendo su gloria sobre nosotros, que hablamos de su presencia en medio de nosotros, es una gran verdad. No es algo que nosotros estemos suponiendo, no es algo que nosotros se nos venga a la mente o la idea. No, es que es lo que Él dijo, que donde dos o tres de nosotros nos reuniésemos en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Es decir, la iglesia se reúne alrededor de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, déjenme decirles que hay un fenómeno extraño en la actualidad. ¿Por qué un fenómeno extraño? Sí, en la actualidad muchas iglesias cristianas
tienen unos cultos tremendísimos. ¿En qué sentido? Bueno, pues tienen una banda de música, guitarras eléctricas, baterías, coros, se les llegan a llamar monumentales, y una gran cantidad de personas que se reúnen, ¿no? Hay iglesias en donde se reúnen por cientos, hay iglesias donde se reúnen por miles, pero cualquiera diría, bueno, pues esto es hermosísimo. Claro que sí, inclusive lo hemos comentado, lo hermoso que va a ser cuando estemos en el cielo, alabando al Señor, ¿verdad? Alabando y adorando junto con los ángeles. Eso va a ser muy hermoso. Sin embargo, quiero que veamos, pongan una marquita ahí en 1 Tesalonicenses, o aterrizamos, y vamos a ver Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de escucharte a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque el tiempo de adoración es un tiempo de darte gloria, honra, nuestra adoración. Señor, agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. Pero este tiempo, Señor, hemos de callar y hemos de escuchar este mensaje que tienes para nosotros. Y queremos estar atentos. Y rogamos que tu Espíritu Santo permita que todos estemos atentos, sin dormir, y que podamos, Señor, aprovechar cada una de tus palabras para aplicarlas a nuestras vidas, obedecerte para traer bendición a nuestra vida y a todos los que nos rodean. Háblanos, mi Dios, y humildemente te suplico que no sea yo, que solamente utilices mi boca, mi mente, mi corazón, para que tú expreses a mis hermanos tu perfecta voluntad. Habla a cada corazón esta mañana, te rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Grandes iglesias, muchas personas, grandes músicos, y nos encontramos con este mensaje de la iglesia de la Odisea. Muchos hermanos nos han enseñado que las cartas que aparecen, los mensajes a las iglesias que aparecen en Apocalipsis, hay unas cartas dirigidas dice que a aquellos que están presidiendo cada una de esas iglesias, pero una de la interpretación para este mensaje a las 7 iglesias es que son la iglesia histórica, desde el comienzo, los inicios, desde Éfeso, hasta terminar en la Odisea, la iglesia que no es ni fría ni caliente, sino que es tibia, es decir, que le gusta estar con Dios, pero también le gusta estar en el mundo, le gusta escuchar algunas cosas de Dios, pero el mundo le gana, y el Señor dice que esa tibieza no la puede aceptar, y a tal grado le causa repugnancia que dice que por tanto que no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces la Odisea, esa iglesia tibia, que no agrada al Señor, es la característica de esta iglesia de los tiempos finales. Y si el Señor está afuera tocando para ver quién le permite entrar, entonces significa que no está dentro. A veces la iglesia del Señor nos hemos preocupado mucho por el templo, que esté bonito, el confort, las sillas, por amor a los hermanos, pues sí, ¿no? Pero sí y no. Es decir, creo que no es lo más importante. El que tengamos unos equipos de sonido tremendos, es decir, los equipos de sonido llegan a ser tan costosos que en nuestras iglesias llegamos a invertir mucho dinero para los grandes equipos. Perdemos la visión, la noción. Pensamos que haciendo todo esto vamos a impresionar a Dios, y sin embargo lo que Él dice es:
yo estoy a la puerta y llamo. Es que está fuera. ¿Cuántos de nosotros nos proponemos ir al encuentro de nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros a lo largo de la semana no pasamos tiempo con Dios? No hemos tenido nuestro tiempo devocional con Él durante la semana. Y cuando estamos así, pues no viene esa motivación, ese deseo de adorar, de estar en su presencia. Esto nos enseña algo muy grande, que Dios a veces no está donde se hace más ruido, que Dios está ahí donde escuchan su sonido de su toquido y lo invitan a entrar. La primera vez que invitamos a entrar al Señor a nuestra vida fue cuando le recibimos como Señor y Salvador. Esa fue la primera comunión. Ese fue el primer momento en que Él vino a nuestra vida y empezamos a tener una relación de padre e hijo. No es el acto religioso. Las cosas importantes a veces se han diluido en cosas religiosas, en actos formales que nada tienen que ver. Dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Y el Señor está aceptando que no todos van a escuchar su voz, y algunos van a oír pero no van a querer abrir. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque ese es un paso más, no solamente que yo escucho, sino que también tomo la decisión de abrir. Dice: y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Estaremos en una relación de amistad, una relación de padre e hijo, en una comunión verdadera. Es ahí, hermanos, donde nada tienen que ver las cantidades, nada tiene que ver la calidad de los templos, no, tiene que ver la calidad del corazón. Entonces, estos hermanos de Tesalónica, de verdad que reciben la palabra, y el apóstol Pablo así se los indica. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses: en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros ¿en qué? En nuestras oraciones. Este mensaje le preguntaba al Señor por qué me lo daba. Tenía mucho tiempo, muchos años, en que no me conmovía así. Sucedió que pensé en mis hermanos de mis inicios como cristiano. Pensé en el hermano que me habló del Señor. Pensé dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo, si estaba vivo. Me entró el sentimiento porque dije, quizás esto lo pude haber hecho antes, investigar dónde andaban y con cuántas sorpresas me voy a llevar, cuántos ya no van a estar aquí. Y eso me lleva a ver cómo el apóstol Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros. Es decir, vamos a recordarlos, pero el apóstol Pablo decía, pero no solamente va a recordar, sino nos va a recordar con oración. Con oración, porque es la manera más amorosa y efectiva de llevar a los hermanos a Dios. Comienza con una oración. Y en medio Pablo nos habla a través de esta carta de la importancia de la oración, y cierra esta carta con oración. Esta iglesia surge y también fueron perseguidos, no negaban la fe, proclamaban
y a tal grado que el apóstol Pablo y Silas tienen que salir huyendo por la gran persecución que se empieza a hacer en contra de ellos, porque realmente trastornaron a todo un pueblo. El Señor hizo una revolución con 12 hombres, pero a nivel mundial. Pablo y Silas estaban allí en Tesalónica y los persiguieron, y todo el pueblo quedó impresionado con el mensaje que ellos llevaban, a tal grado que como el Espíritu Santo guiaba a Pablo, porque cuando fue al Areópago y tenían altares de diferentes dioses, y tenían uno especial que decía a Dios no conocido, y cuando le dicen a Pablo, bueno, ¿tú qué traes? ¿Qué mensaje traes? No, porque hay en cuenta que el Areópago era algo así, un lugar, una plataforma, y había muchos oyentes, y se pasaba cada uno que quería filosofar y cómo veía la vida. Y después le dieron la oportunidad a Pablo, y Pablo les habló, dice: yo veo que ustedes son muy religiosos, pues yo les vengo a hablar del Dios que ustedes no conocen. Quedaron impresionados. Pero el mensaje de Dios es muy, muy desafiante. No te puedes quedar como se quedaban los griegos, de que, buena enseñanza, buena filosofía, déjame reflexión, ¿no? Y a ver qué de lo que enseñaste aplico, ¿no? El Evangelio es muy determinante. El Evangelio de Jesucristo te lleva a estar con Dios, a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, o rechazarlo. No hay más. O estás o lo rechazas. Y un encuentro con Cristo determina el futuro de toda la vida de una persona. Entonces, muchos creyeron ahí en Tesalónica, y Pablo y Silas son perseguidos. La preocupación y el riesgo de dejar la iglesia sola, y al contrario, lejos de que la iglesia se desanime, ellos persisten sirviendo al Señor y aceptando la persecución y sufriéndola, experimentando lo que era padecer por Cristo. Finalmente, cuando alguien acepta a Cristo como Señor y Salvador y comienza a obedecer al Señor, los que ya tenemos años de caminar, estamos pensando ¿cuándo le va a llegar la prueba de su fe? ¿Y alguna vez algún joven se nos quedó viendo? Sí, es que a algunos les llega la prueba de su fe inmediatamente que acepta a Cristo. Luego ve. Algunos tienen luna de miel, cosas bien bonitas, unas semanas, unos meses, tal vez unos años, pero después ya viene la prueba de la fe. Y algunos no tienen ni siquiera luna de miel con el Señor. Aceptan a Cristo y luego es determinante la persecución inmediata sobre ellos, ¿no? Dichoso si tú tuviste luna de miel, porque algunos no. Y así les pasó a los tesalonicenses. A ellos les llegó el tiempo en que ellos tuvieron que confesar, declarar que ellos habían tenido un encuentro con Cristo. Tienen el privilegio los tesalonicenses de recibir una revelación tan sublime como el regreso del Señor Jesucristo. El regreso del Señor Jesucristo les fue anunciado. Se les digo, 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice: para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza, ahí les va. El Señor vendrá. Y les dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, nos encontraremos con el Señor en el aire. Y entonces este mensaje era sumamente sublime para ese tiempo. Nuestros hermanos creyeron, e inclusive varios de ellos vendieron todas sus cosas, porque pensaban que eso ya era en cuestión de semanas o meses. Hasta que Pablo les tiene que aclarar en la segunda carta a los tesalonicenses: espérense, no es tan pronto como ustedes piensan, porque primero tiene que manifestarse el hombre de pecado. Muchas de las cosas que ahorita ya se están manifestando, decía el apóstol Pablo, tienen que suceder. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? El alejarse de la verdad. La Biblia desde el Antiguo Testamento decía: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Sí es cierto, ¿no? La doctrina ha hecho que nos separemos un poquito como grupos, pero ha protegido muchísimo. Ha protegido la verdad de Dios y sobre todo, por ejemplo,
hay grupos cristianos que piensan que la salvación se pierde. Y cuando la palabra de Dios nos enseña que la salvación no se pierde. Y podremos debatir en este asunto y estar un buen tiempo. Pero protege. Porque hubo otra enseñanza que imperó por siglos y llevó a muchos al infierno. La falsa enseñanza del purgatorio, ¿no? Entonces la gente que moría pensaba que iba al purgatorio y que de ahí purgaba sus pecados y después era pasado a la gloria. Es un error terrible. Y apenas la iglesia que propagaba esta mentira, apenas tiene como 5 o 7 años por ahí, que reconoció que eso no es verdad, que eso no debieron haberlo enseñado, pero por siglos mucha gente vivió con ese engaño y creo que algunos ni enterados están de que ellos ya confesaron que eso es una mentira. Y entonces muchos siguen creyendo que cuando mueran van al purgatorio. No existe. Entonces la doctrina bíblica te protege de esos grandes errores. Y a veces el pueblo de Dios perece por falta de ese conocimiento. Es importante leer la palabra de Dios, pero también es muy importante estudiarla. Y los tesalonicenses recibieron esta gran verdad y Pablo tiene que corregir algunas cosas y manda a Timoteo posteriormente para que las cosas que en las iglesias cristianas se estaban tratando de desvirtuar, él corrija. Llevaría a Timoteo y corregiría. Es una lista de mandamientos la que encontramos aquí de Pablo a los hermanos de Tesalónica, una iglesia fundada en tiempo récord. ¿Qué significa eso? Que fue una iglesia que Dios dio creyentes, pero rapidísimo. Y aquí hago un alto para decir algo, hermanos. Hay hermanos que van a las ciudades, en las principales avenidas, tienen más ideas del mundo. ¿Por qué? Porque plantan una iglesia como si fuera un negocio. Es decir, como hay técnicas de crecimiento, ¿no? Así les llegan a dar. Técnicas de crecimiento que pueden dar mayor número de conversiones en menor tiempo. Y se le mira, ¿no? al tiempo, de cuánto tiempo de personas van a estar en una iglesia, viéndolo de este tipo. Y están como compitiendo unas con otras, ¿no? ¿Quién tiene mejor alabanza? ¿Quién tiene los mejores predicadores? ¿Quiénes ofrecen más ministerios? ¿Cuáles están mejor ubicadas? ¿En dónde van los hermanos con cierto grado económico? Y a veces mal, ¿verdad? Se ha estado hasta clasificando como la iglesia de los pobres, la iglesia de los ricos. Cuando en Cristo no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer, todos somos iguales. Entonces, ahí hay una lección, hermanos, de que nunca hay que ir y predicar el evangelio a donde ya hay quien les ha predicado. Sí, 15:20, dice la palabra de Dios así: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Hermanos, hay tanta gente que necesita conocer el evangelio, hay tanta gente que vive en rancherías, pero ¿por qué no vamos a las rancherías? Bueno, porque no funciona para el crecimiento, no funciona porque no está sobre una grande avenida. Sin embargo, ese debe ser el propósito, hermanos. Ir a donde Cristo no ha sido anunciado. Cuando aprendí de estos pasajes, hermanos, de verdad, en mi corazón, yo quería ir ahí a donde Cristo no ha sido anunciado, donde no había testimonio. ¿Para qué competir con iglesias, hermanas? No. Queríamos, y San Simón era un lugar con muchos campos listos para los gigantes blancos, y no había iglesia alguna cristiana aquí. Cuando comenzamos allá abajo, en Tenería y la Avenida Zapata, no había nada. Y en eso nos gozamos, porque eso es lo que Dios quiere, que vayamos ahí donde el nombre de Jesús
no ha sido anunciado. Si hay una iglesia, hermano, pues adelante, hermano, síguele tú allí y nosotros nos vamos por acá. Vamos a buscar, no vamos a robarnos los hermanos, no vamos a... No. Es más, si yo tengo uno de por acá que conoce y que le queda más cerca donde está tu iglesia, ahí te va, hermano, encárgate, cuídalo, pastorealo. No son competencias, hermanos. Qué lástima que en la actualidad iglesias enormes son como las empresas enormes, ¿no? Que se comen a los negocios más pequeños. Igual, ¿no? En la actualidad las iglesias grandes absorben a las iglesias pequeñas. Eso no es bíblico. Lo bíblico es ahí ir y plantar una iglesia donde el nombre de Jesucristo no ha sido anunciado. Amén. Y eso fue lo que sucedió con los tesalonicenses, que fue una iglesia que se levantó en tiempo récord, que se mantenía en pie. Solo Dios sabe cuándo puede producir la semilla del evangelio. Uno debe amar al Señor con todo el corazón y también a los hermanos. ¿Cuándo va a producir esa semilla? ¿Cuándo va a crecer la iglesia? Hay iglesias que crecen muy rápido, como Tesalónica, pero hay otras iglesias que tardan más tiempo. San Simón fue una iglesia que tardó más tiempo. Dios sabe por qué. Y más allá abajo creció un poco más rápido, pero Dios sabe por qué. Tenemos los hermanos, tenemos que ayudarlos a caminar y hacer, enseñar a los hermanos a caminar en relación con la palabra de Dios. Seguramente el trabajo es duro y doloroso y uno tenga que pagar el costo alto. Pensar en la iglesia aquí en San Simón va a ser fácil. La mayoría piensa cuando se comenzó aquí. Y si se quiere hacer un poco de historia, vamos a llegar a la casa del hermano Salvador, donde por años él permitió que hiciéramos las reuniones en su casa. La mayoría tiene eso en mente. Algún día un hermano, un profeta también, me decía, y escribió la historia de la iglesia cuando usted llegó a predicar por acá. Le digo, no. ¿Cómo, hermano? Para los aniversarios, decirles a los hermanos, miren, esto pasó así, fue así. ¿Por qué no lo hizo? Le digo, porque a veces los hombres nos volvemos como egoístas, egocéntricos, como si la obra hubiera sido de nosotros, cuando la obra es de Dios. Y yo no quise escribir nada para que todo fuese para la gloria de Dios. Y fue bueno y faltó algo más. Porque él me decía, tan solo para que su hijo conozca cómo fue todo y cómo Dios obró. ¿Y qué tal si el Señor también lo llama a él? Y me quedé pensando en ello. Y parte de esa nostalgia, hermanos, es que varios de ustedes, ahorita que están cargando bebés, a varios llegamos a conocer casi así, de ustedes. Algunos estaban apenas caminando. Y de lo que pasó atrás, no se acuerdan, no supieron. Y hubo muchas lágrimas. De los que veníamos al principio, 5, 10, 20, me faltan dedos para contar las veces en que queríamos regresarnos. La lucha de iniciar una obra, nadie nos había preparado. Simplemente obedecimos al Señor. Y nos encontramos experiencias de todas, aceptaciones y rechazos. Cuando llegué con mi esposa ya para radicar aquí y llegaron los tiempos de fe que siguen a la fecha, pero que a veces también iba de por medio de la vida, intentamos, no intentamos, más bien pensamos en volver. Y muchos hermanos que han sido llamados y que han regresado, yo no los critico ni los juzgo, porque no es fácil. No es fácil decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y no es fácil enfrentar todos los desafíos
y los retos. Para estar aquí en San Simón es que previos tuvimos que estar en otro lugar, donde vivimos los mismos retos y tal vez más, porque se iniciaba de cero. Eso tiene un fondo muy grande. Y así como se inició en Tesalónica, también tuvimos que pasar y había que pagar un precio, un costo muy alto. Pero al final se tendrá la paga del trabajo. Fiel es Dios que nos llamó y la clave está acá. No nos metimos en oficios que no nos competían, sino que hemos sido llamados por Él y nos encomendó la tarea de salvar almas para su gloria. Las tribulaciones, las persecuciones, los desprecios, las amenazas, los golpes, las pérdidas económicas y todo sabor amargo están anotadas. Allá en el cielo las están anotando. Y el día que Cristo nuestro Salvador se manifieste, traerá en su mano la paga de nuestro trabajo. Nos enjugará toda lágrima y cambiará el sabor amargo de nuestras tribulaciones en el dulzor de su palabra cumplida. Ese día será glorioso cuando nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo y gran Señor, nos reciba con honores y nos dé recompensa de haberle sido fieles. ¿Cuántos años? Pues yo tengo que hacer memoria, hermanos, no de cuando comenzamos acá, ni siquiera de cuando comenzamos allá abajo. Tengo que hacer memoria desde el Distrito Federal, desde que estábamos allá. 40 años. Son 40 años de trabajo. Y mire que cuando me llevaron por primera vez a una misión, pues yo tendría como a lo más 2 meses de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y conocí lo que era una misión, allí en la colonia Navidad, allí por Coajimalpa, en el Distrito Federal. Y me llevaron, y a mí me impactó, porque era muy diferente a una reunión de las del templo. Porque en el templo como que la cosa era más formal. Y sabe una cosa, yo veía como las hermanas llegaban hasta con el ojo morado de cómo sus esposos les habían golpeado por ir a las reuniones con nosotros. Y llorando decían, pero yo quiero ser fiel a mi Señor, quiero seguir con Él. Yo sé que un día voy a ver a mi esposo aquí. Yo dije, pues así te puso, ¿cómo te va? ¿Cómo va a venir aquí, no? Y saben una cosa, pasaba una semana o 15 días, ahí estaba el esposo también. Y eso lo aprendí, lo vi y me motivó, me animó para ver que verdaderamente Dios cambiaba corazones y cambiaba situaciones. Y después de ahí el Señor, siendo jóvenes, inexpertos, nos llevó a La Marquesa. Y no sé cuántos conozcan el Parque La Marquesa. Yo dije, pues en La Marquesa, ¿qué? No, pues todo el mundo vende. Aún a pesar de eso, encontramos un par de familias, 3 familias, porque era la mamá, era como la matriarcada, y sus hijos que tenían sus familias. Ellos creyeron, hermanos. Y apenas me enteré, hace unos 12 años, que me atreví a bajarme del camión, porque por años tuve la inquietud que había sido de ellos. Porque después se quedaron con esos hermanos, otros hermanos de otra iglesia. Y me metí a buscar y pregunté, ¿hay algún templo evangélico por aquí? Dice, sí, váyase por aquí. Yo no me acordaba ni dónde estaba bien ubicada la casa de la hermana que nos recibía. Y ahí el Señor levantó un templo evangélico. El Señor levantó un templo allí
en la Marquesa. Ese día, hermanos, no me aguanté y tuve que llorar, pero de gozo. De gozo, porque aun cuando uno era inexperto, con muchos errores, existía eso. No ir a lugares donde ya el Evangelio había sido proclamado, sino ir a lugares a donde el Evangelio no había sido proclamado. Y el Señor vendrá, y vendrá y traerá recompensa. Y miren que al principio yo decía, no, Señor, no tienes que pagarme nada, lo hago por amor. Pero un día me enteré que lo que hacían, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, que se quitaban sus coronas por los que habían sido premiados en el tribunal de Cristo, y cuando iba a pasar el Señor Jesucristo, las arrojaban a sus pies. Dije, sí es cierto, el que las gane es Él. Señor, entonces sí quiero ganar una corona, aunque sea una, Señor, una. Porque yo también quiero poner esa corona a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y yo te animo, hermano, hermana, a que anheles una corona. Las coronas se ganan por servicio a Dios, por fidelidad, por soportar las pruebas que pasas como cristiano, por la fidelidad como siervo para servir al Señor. Esas coronas, esas premiaciones se van a dar. Una vez que Jesús nos arrebate, en el cielo va a dar esas coronas. Pregúntate, ¿no quieres una corona para poner a los pies de tu Señor y Salvador? Él es digno, ¿no? Primero de Juan dice que para que no nos alejamos de Él avergonzados en aquel día. Porque va a ser muy triste ver cuántos hermanos desprendiéndose de sus coronas y poniéndoselas a los pies de Jesús. Nada, te la voy a poner más sencillito. ¿Has ido a una boda y no has llevado regalo? ¿Cómo te sientes? ¿Has ido a una boda y el que se casa o la que se casa le quieres mucho, pero no pudiste llevarle un regalo porque no tenías el dinero? ¿Cómo te sientes? Igual, hermanos, mucho más profundo es estar en el cielo, que nuestro Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, pase, ¿verdad? Una entrada triunfal. Si aquí en Jerusalén le hizo sobre un pollino, allá no, yo creo que allá va a ser un corcel, y va a ir pasando. Es el momento de quitarse la corona y ponerla a los pies del Señor. Ese es el momento sublime de cuando se padeció, se sufrió por años, para que San Simón surgiera. Tuvieron que surgir cosas allá abajo primero, y para que allá abajo se dieran cosas, tuvimos que hacer cosas en el DF primero. Y a mí me gustaría, desde el fondo de mi corazón, que de aquí varios hermanos se atrevieran a dar el paso. Hay otras comunidades alrededor donde no hay, donde necesitan que haya una iglesia cristiana. Pablo cierra, vamos a de Tesalonicenses 5, y va a exhortar a los hermanos en el versículo 12. Y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. A veces hay pasajes que yo quisiera que mejor se los compartiera a otro hermano, y ese es uno de ellos. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Y tal vez si usted me dice que no trabajo como antes, sí, usted tiene toda la razón. No trabajo como antes, que trabajaba a tiempo completo para el Señor, y que hoy tengo que, para sostener mi casa, hogar, dividir mi tiempo trabajando secularmente y sirviendo al Señor, limitadamente como ahora lo hago. Pero déjeme decirle una cosa:
Hubo un tiempo que lo hacía tiempo completo y fue un tiempo muy hermoso, muy desafiante, pero con muchas luchas. En ese tiempo yo tenía la oportunidad de estudiar. Fue un tiempo en que todavía mis ojos funcionaban bastante bien. Hoy mis ojos ya no funcionan tan bien. Hoy tengo que leer mejor todavía en mi teléfono y en la computadora porque tienen luz y me ayuda a leer. Pero por aquel tiempo, aparte que tenía pelo, veía mejor. Y leía y estudiaba. Y ahora tengo que ir a los recursos. Bendito sea el Señor. Hay muchas Biblias, muchas traducciones de Biblias. Sé cómo obtenerlas, cómo consultarlas, concordancias bíblicas, comentarios bíblicos. Hay muchas maneras hoy de estudiar la Biblia. Y como en ese tiempo que trabajé tiempo completo, se hizo, hermano. Lo pudimos hacer. Hace un rato decíamos, ¿cuándo fue? Ayer. Los que dejan. También en la mañana veíamos platicando a los hermanos y yo en el camino de lo que cuesta dejar tu casa, tus padres, tus hermanos. Y eso nos tocó a nosotros hacerlo hace ya alrededor de 30, 25, 27 años por ahí. Y dejar aquel lugar donde nacimos, donde crecimos. Nuestra parentela está en la Ciudad de México, nos tocó dejarla. Y como el Señor prometió bendecir, dice que el Señor le regresaría 100 veces, dice, a los que dejaron su casa, su padre, sus hermanos, su esposa, sus hijos, por causa de Él. Pero por algo nos dice que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros. Y no puedes decir, ¿tiempo completo o medio tiempo? Es que hay un fondo, hermano. Hay un fondo, hay un pasado. ¿Y qué es, hermano, que en ese tiempo te servía tiempo completo y que hoy no puede? Pero lo hacía. Y lo que se preparó desde hace muchos años te sirve ahora. Hoy. Con todo lo que se preparó en el pasado. Porque no nos preparamos, Dios nos prepara. La escuela la tiene el Señor y nos va forjando. Y que los tengáis, ¿qué dice? En poca estima, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo dice? En mucha estima. Por amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Un síntoma de madurez y de amor es que entre nosotros no haya pleitos. La iglesia de Corinto tenía cantidades de pleitos, desde que cuál era su pastor favorito, ¿no? Que nosotros Pablo, ¿no? Que otros Apolos, ¿no? Que el apóstol Pedro, y que este es el que me cae mejor, y eso es carnalidad. Y vamos a tener paz en la medida en que nosotros seamos maduros y que veamos las cosas que el que es el Señor de la obra, ¿quién es? Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor de la obra. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es decir, que la iglesia del Señor no debe de haber nadie sin trabajar para mantener su casa, para llevar provisión. Que alentéis a los de poco ánimo. Siempre en la iglesia va a haber hermanos más pequeños que hay que estar animándolos. Hay hermanos que les cuesta trabajo crecer y madurar y hay que estarlos alentando constantemente hasta que crezcan, que el Señor los ayude a madurar. Pacientes para con todos. Hay hermanos que a veces te llegan a desesperar y sin embargo la paciencia debe ser aún mayor. ¿Saben cuál es la palabra que Dios utiliza para una paciencia extrema? ¿Sí la has visto en la Biblia? Se llama longanimidad. La longanimidad es no solamente que seas paciente, sino que seas extremadamente paciente, esperando y soportando a tus hermanos.
y que no pierdas la paciencia. Nos dice también, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, que no haya desquites. Un día me desafiaron para aprender bíblicamente cómo tratar los asuntos cuando te dañan, cuando te lastiman, cuando te levantan falsos. Y se los voy a comunicar porque Dios quiere que se las comunique. Y no está fácil. No te defiendas. Deja que Dios te defienda. ¿Cómo, hermano? Pero si me están levantando de falsos, están diciendo esto de mí, esto otro y esto otro, y yo les voy a demostrar, y me lo van a hacer ver, porque si no lo voy hasta demandar. Y yo he visto hermanos que van hasta pleitos jurídicos. Y la lección de la Biblia es, Salmo 119 dice, príncipes se concertaban contra mí, mas yo meditaba en tu palabra. Dejar que Dios te defienda. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y sí, hermanos, un día le tuve que decir al Señor, mira, Señor, por todo el daño que me hicieron, yo sí quiero, de verdad, yo sí quiero que me hagas justicia. Fue muy fuerte, fue muy duro, no me voy a vengar. Pero también te voy a pedir algo, Señor. Cuando me hagas justicia y me vengues, no me quiero enterar. No me interesa saber, ándele, ya ven, ahí está. Ahora sí está pagando por lo que me hizo. Le dije, no, Señor, no quiero saber. Cuando tú vas a vengar mi causa, solamente te pido que se lo hagas, porque es necesario para el aprendizaje aún de mis hermanos. Pero no me quiero enterar. Porque cuando te quieres enterar, ¿y cómo le va? ¿Y qué está haciendo? Seguramente ya lo castigó Dios, o al que la castigó Dios. No me quiero enterar. Y Dios te enseña eso, dice, no pagues mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos con otros, para con todos. Y llegamos a un punto muy importante. ¿Está cada cuando gozosos? Siempre. Aquí empiezan a utilizar términos muy puntuales. ¿En cuánta estima tenían que tener a los hermanos que trabajaban entre ellos? En mucho. ¿Cada cuando tenían que estar gozosos? Siempre. ¿Y cada cuando tenían que orar? Siempre. Orar sin cesar. Y fíjense a cosas muy grandes y determinantes. Aquí el Señor, y aquí lo podemos ver. Dice, estad siempre gozosos. ¿Qué es la parte más triste en la vida de un hermano en Cristo, una hermana? Que haya perdido su ¿qué? Su gozo. Un hermano o una hermana sin gozo se puede hasta enfermar. ¿Sí sabían ustedes? Les pongo un ejemplo. Nombre no se lo voy a decir. Acaba de pasarme esta semana. Me entero que una alumna dejó la escuela, pero me sorprendió muchísimo porque para mí era una excelente alumna, porque las veces que yo la tuve como mi alumna, siempre sacaba excelentes calificaciones. Y yo dije, ¿qué le pasó? Se me pasó y yo iba a buscarla para preguntarle, pero se me fue. Hemos tenido tanto esta semana que después ella me manda una nota en su WhatsApp personal y me dice, profe, ya no voy a asistir. Si ya se dio cuenta, ya no he entrado a las clases. Y le digo, sí, efectivamente sí me di cuenta. Y le digo, pero dime por qué, si es que me puedes compartir, ¿por qué ya no vas a entrar? Dice, es que tengo muchos problemas, caí en ansiedad, en una tristeza muy grande y en una depresión muy fuerte. Últimamente subí a mis trabajos
con muy poca calidad y no quiero seguir así. Preferí darme de baja un año y regresar, pero regresar diferente, con ánimo y con empeño para sacar mi carrera. Y le contesté a hija, no sabes cuánto me duele el no haberme enterado a tiempo. Quiero decirte que yo soy pastor de una iglesia y que he tenido la oportunidad de platicar acerca de problemas, aconsejar, pues, tanto a viejitos, adultos, jóvenes. Yo creo que en un momento dado te podría ayudar si tú gustas, porque no quisiera que vivieras lo que tú estás mencionando, la ansiedad, la depresión, la angustia, porque eso ya lo hemos vivido con otros hermanos. Y me contestan. Le digo algo, yo también soy cristiano. Y me da gusto saber que usted es cristiano, que es pastor. Y digo, hija, pues entonces, si tú aceptas el que podamos platicar de esos problemas, pero es algo tal vez que es fuerte, y aún cuando somos pastores, no tan fácilmente alguien confía, ¿no? Sus problemas a alguien que apenas le va conociendo. Yo oro para que el Señor le dé esa confianza y podamos platicar de sus problemas. ¿Pero a dónde voy? La falta de gozo te neutraliza. La falta de gozo te impide avanzar. La falta de gozo te estaciona. La falta de gozo te hace ver un futuro sin esperanza. La depresión no se diga. Ves los problemas como monstruos gigantes imposibles de derrotar. Y por eso dice aquí la palabra de Dios, dice, estad siempre gozosos. El gozo es medicina a tus huesos. Cuando existe el gozo, incluso ha habido médicos que han recetado películas de Cantinflas para que su sistema inmunológico suba. Porque hay personas que solamente viven con la angustia, con la ansiedad, que no se permiten ni siquiera un ratito felices. Hay hermanos y hermanas que su manera de impresionar a sus seres queridos es trabajando, y no se dan la libertad de acostarse un ratito a descansar. Son hormigas de todo el día. Y piensan que haciendo eso justifican lo que comen, lo que tienen. No, el gozo es fundamental. El gozo es determinante. Pero ¿qué cosas son las que hacen que perdamos el gozo? Bueno, no vamos tan lejos. Fruto de lo de la pandemia, la gente aprendió a ver las cosas diferente. Antes, tú le mencionabas la palabra muerte. Algún grupo de personas dicen, ya tú vas a empezar de catastrófico, vete de aquí. Alguien le mencionaba la palabra muerte, decía, está muy lejos, todavía no me toca. Con ese viejito. Hoy mencionas la palabra muerte y la persona se guarda silencio porque la muerte no anduvo muy cerca, gravitando alrededor de nosotros, y se estacionó tal vez en alguno de nuestros hogares o en alguno de los hogares de nuestros seres queridos. Y hay seres queridos que no levantan, no tienen gozo, siguen en demasiada tristeza por sus seres queridos que ya no están. Y ahí es donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Donde la palabra de Dios para nosotros es determinante. Porque Dios nos da grandísimas promesas de a dónde fueron nuestros hermanos, nuestros seres queridos. Amén. Entonces, creo que
esas personas que todavía sufren las pérdidas de este tiempo pasado, no tan lejano, y que están en mucha tristeza, depresión. Otra cosa que también nos quita el gozo es la nostalgia del tiempo que se fue. Y no le dimos la importancia a vivir pensando en ello. La verdad es que muchos de nosotros algún día diremos, ¿y por qué no los busqué? ¿Y por qué no hice un esfuerzo? Pude haber estado a su lado y no lo hice. Suena ese versículo que dice, y todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces el Señor te está diciendo, hazlo, haz lo que más puedas, porque vino a tu mano, hazlo. Y les menciono, vi que algunos de mis amigos tienen Facebook, y voy a tener que buscarlos a través del Facebook. Pero cada vida de hace más allá de 20 años me mueve el tapete, hermano. Ayer estuve hablando con una hermana. Mi esposa se echó 2 horas hablando con ella y yo me eché otras 2 desde Francia. Ella está en Francia y no sabemos de ella en más de 20 años. La nostalgia, hermanos, de aquello que pudimos hacer y no hicimos, te hace también perder ese gozo. Por eso, piensen hoy. A ver, pongan sus manos allá enfrente, así. Muevan sus dedos. Mueve tus 2 pies, tus piernas. Todavía te funciona. Llegará el día en que alguna parte de tu cuerpo ya no lo podrás mover. Juntamente con la nostalgia de ver lo que se fue, vendrá la tristeza, vendrá la depresión. Algo que teníamos en la juventud cuando yo estaba más joven era este cuerpo. Los jóvenes, cada quien su cuerpo lo desgasta como quiere, algunos en vicios, drogas, de muchas maneras. Pero cuando hacíamos velada de oración con mis amigos hermanos en Cristo del principio, nos daba para hacer veladas de oración muy seguido y decíamos, quiero desgastarme por mi Señor Jesús, quiero ofrendarle mi juventud, quiero entregarle al Señor lo mejor de mi vida, los mejores años donde pueda subir, bajar, ir, venir. No quiero darle al Señor un buey gordo que ya no se puede mover, tuerto, ¿verdad? Como lo que el Señor decía allí en Malaquías, me trae lo que ya no le sirve. De que le llevaron un becerro, le entregaban ya lo que no quedaba. Y entonces nosotros decíamos como jóvenes, no, queremos darle lo mejor al Señor. No cuando ya no puedo hacer nada, ahora sí, Señor, úsame. Imagínate que yo a los 80 años llegue, Señor, ahí me pasó, Señor, mándame las naciones. ¿A qué? ¿Ya para qué? ¿No? Te vamos a mandar a las naciones, pero orando, porque caminando ya no. ¿Cómo vas a dar tus mejores años, no? ¿En qué? Eso trae, te apaga el gozo. Y vamos a recordar un pasaje ahí vamos a poner una marquita ahí en 1 Tesalonicenses 5, y vamos a Lucas 24, y vamos a ver cómo se puede combatir la depresión, la tristeza, la nostalgia. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y
discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, porque para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Número 1, la tristeza que quita el gozo. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que el profeta les había dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oh insensatos y tardos para creer. Hermanos, la tristeza, la inmensa tristeza, se van a estar tristes, pero tienes que salir. Tienes que entender y tienes que aceptar que ahorita vivimos, pero mañana quién sabe. Creyentes y no creyentes. Y que tarde que temprano vamos a entregar los tenis. ¿Amén? ¿O no amén? Ah, no, yo no, hermano, yo hasta del arrebatamiento. Pues que quisiéramos, ¿no? Pero no es cuestión de escoger, es lo que Dios decida. Pero lo más lógico es que tú y yo vamos a entregar los tenis. O cuando venga el Señor. Y pues tenemos que aceptar el momento cuando eso suceda, ¿sí o no? ¿Vamos a estar tristes? Claro que sí, sobre todo si son más cercanos a nosotros. Papá, mamá, los hermanos, ¿no? Algún familiar. Pues tenemos que aceptarlo, que eso es así. Y va a ser así. Y que la tristeza no te consuma. ¿Qué de ellos lo que decían? Que el Señor Jesús era poderoso en palabra, en hecho, en todo lo que él hacía y decía, era poderoso. Pero ya se murió. Ya hoy es el tercer día y pensábamos que él era el que nos iba a libertar y pues no nos libertó. ¿Y cómo les dice el Señor? Ay, pues sí, la tristeza es muy grande y por eso estás así. No les dice así. ¿Cómo les dice? Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, para creerle a mi palabra. Eso nos reprocha el Señor. ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué la palabra no hace carne en nuestro corazón? Porque si la aceptamos tal cual, tenemos esperanza, hermanos. Nuestros seres queridos sabemos que van con Dios, que están con Dios. A tal grado que cuando me preguntan, ¿tus papás viven? Sí, ¿en qué estado? No, mucho más lejos. Pero están vivos. En otro estado, porque están espiritualmente. ¿Verdad? Y cuando venga el Señor Jesucristo les dará un cuerpo nuevo también a ellos. Entonces dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, versículo 27, les declaraba en todas las escrituras lo de que él decía. Es decir, ¿cuál es la manera de quitarnos la tristeza? ¿Cuál es la manera de quitarnos la depresión? ¿Cuál es la manera de volver a recobrar el gozo? ¿Cuál es? ¿Regresando a dónde? A la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es tu guía, es tu faro, es tu motivación, es la receta del día que Dios tiene para lo que vas a vivir en ese nuevo día que comienza, no vas a caer en depresión, la tristeza no te va a consumir. Y si tú crees lo que dice la palabra de Dios, no vas a vivir en angustia. ¿Y cómo fue que los motivó el Señor nuevamente? ¿Y cómo nuevamente alentó su fe? Pues con la Biblia, hermanos. Y por eso dice aquí,
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y llegaron a una aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Así es como nos anima el Señor cada día. Por medio de su palabra, nuevamente se revela a nosotros, nos alienta, nos da el mensaje del día, nos da ánimo para lo que viene. Porque lo que viene, hermanos, pues viene muy difícil. Ahorita nos tienen bien entretenidos con el buen serafín, más bien con el buen fin, ¿no? Todo el mundo está pensando en gastar. Aguas, ¿Por qué no deberíamos de gastar? ¿Por qué deberíamos de guardar? ¿Y por qué deberíamos de comprar comida? Ahí va. No hay contenedores. Los contenedores de barcos son las cajas metálicas grandes donde trasladan carros, alimentos, de todo, en barcos. Es así como se practica el comercio internacional. No hay contenedores. Lo que está provocando escasez de alimentos, y lo que va a traer y va a provocar hambre en nuestros países. Decían que México se va a volver Venezuela, México. No. Inglaterra, país del primer mundo, tiene centros comerciales vacíos. Ya están sufriendo la falta de combustible allá. No hay contenedores, no hay chips, no hay celulares con todo el video proyectado, ¿no? De mucha vanguardia. Laptops, todo se va a encarecer por lo mismo que no hay piezas. No estoy hablando de algo hipotético o algo que estoy imaginando, estoy hablando de cosas reales. Las lluvias que cayeron en abundancia, ustedes saben, ¿qué les voy a enseñar yo a ustedes? Son de campo. No dejaron producir las cosechas como debían. Y váyanse a dar una bolsita en el mercado y les venden a precio estratosféricos los limones, los tomates, todo está carísimo. Si usted se come el anzuelo del Buen Fin y al rato no tiene para comer, si Dios nos enseña que seamos sabios también. Y el Señor nos dice que iba a haber pandemia o pandemias. Plural, pandemias. Llevamos una. Con mutaciones. Faltan más. Digo que iba a haber un hambre o hambrunas. Hambrunas. Y antes lo veíamos, ¿no? Que en Somalia, ¿no? Allá los niños en África. Pero ya ahorita hacen todo, quería todo el mundo. La pandemia, ¿para quién fue? Para todo el mundo. ¿Temblores en dónde? En todo el mundo. Erupciones volcánicas en muchos países del mundo. La carestía en todo el mundo. Crisis económicas en todo el mundo. Falta de contenedores en todo el mundo. Problemas energéticos en todo el mundo. Ahora ya es en todo el mundo. Por eso, cuando venga la crisis por la escasez, no caiga en angustia ni en depresión, ni deje que el diablo le robe el gozo, porque se va a consumir en extrema tristeza. Por eso nos dice la Escritura que estemos gozosos. Pablo y Silas, un día en Hechos capítulo 16, los golpearon por predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Y ellos se sintieron gozo de haber sufrido por causa de Cristo. ¿Y qué hicieron? Los habían golpeado. Estaban en la cárcel. Estaban cantando himnos en la cárcel. Y los demás encarcelados decían: ¿cómo es posible? Los golpearon y están cantando. Y cuando Dios manda el terremoto y
Y le dice, tranquilo, tranquilo, no te mates, porque el carcelero se va a matar. Porque si se van a escapar los presos, me van a reclamar, me van a matar a mí, mejor me mato yo. No te hagas daño. Aquí estamos, no vamos a huir. Y entonces el carcelero le sana las heridas y cree con toda su familia en el Evangelio y son bautizados en ese mismo momento. A pesar de sufrir el dolor, la persecución, los golpes, no perdieron ¿qué? El gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando usted pierda el gozo, ha perdido mucho terreno. No deje que le roben su gozo. Cosa muy valiosa es el gozo. Y solamente recordar, hermanos, el versículo que sigue ahí en 1 Tesalonicenses, que dice, orad sin cesar, dice, estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. Muchos dicen por todo, es diferente. En todo. ¿Por qué en todo? Cuando tengo, cuando me va bien, cuando me va mal, cuando no es todo lo que yo esperaba. Decía Job, ¿acaso solamente debemos de agradecer al Señor cuando nos da en abundancia? Por las cosas buenas y por las cosas malas no le hemos de dar gracias. Es muy diferente en todo que por todo, aunque se parecen. Orad sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Bueno, la oración continua es, en esencia, muestra una continua dependencia del Padre y comunión con Él. Cualquiera diría, bueno, si igual de cara orar todo el día, pues no hay que ir a trabajar, no hay que hacer nada, no hay que hacer comida. No. Hay momentos a solas con Dios y que estás platicando bien con Él, pero la mayoría del día son oraciones más pequeñas, más cortitas, en donde tú estás haciendo algo al mismo tiempo, te acordaste de algo y estás orando por eso, y te acordaste de que algún hermano te decía que tenía problemas y ya oraste, pero así en cortito, pero estás así, porque dependemos de Él. Decían que cada vez que respiramos, dice que suena como el nombre de Dios. Muchos dicen que la palabra correcta para decir el nombre de Dios es Yahweh, no Jehová, no Yahvé, Yahweh. Pero cuando decía un judío que cada vez que respiras suena como decir el nombre de Dios, es decir, cada suspiro, cada respiro que hacemos, dependemos de Dios, hasta para respirar. Y la oración debe ser así, debe formar parte de nosotros, de nuestra vida. Cuando tú dependes así de Dios, tú vives una vida piadosa, porque Dios está constantemente las 24 horas del día en tu vida. Cuando te desconectas y te transportas a los grandes años del cha-cha-cha y el mambo, o te transportas a los grandes años del rock and roll o de la moda hippie y te regresas a los Creedence Clearwater Revival, a los Beatles y tales. Cuando, por aquí no suena aquí, eso sonaría mejor en la Ciudad de México, pero por aquí, cuando se conectan a las bandas, que no sé por qué les gustan esas bandas, qué mal uso, perdón, pero, hermanos, es muy riesgoso desconectarse. Por eso el Señor dice, orad sin cesar, para seguir conectados en las cosas que valen la pena. Canciones del mundo que hasta groserías ya dicen que no vale la pena. Conectaditos, orad sin cesar, te mantiene en una comunión con Dios. Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, el temor, el desánimo y el enojo, debemos ser conscientes y prontamente convertir cada pensamiento en oración. Es decir, cada vez que el enojo, cada vez que la preocupación, cada vez que este tipo de cosas me quieren ganar, hay que ir a la oración.
Para los cristianos, la oración es como el respirar. No tienes que pensar en respirar, porque la atmósfera ejerce presión en tus pulmones y esencialmente te obliga a respirar. Como cristianos, la necesidad nos obliga a orar. La necesidad propia o la necesidad de otros hermanos. Es más fácil para los cristianos sentirse seguros presumiendo en vez de depender de la gracia de Dios. Muchos creyentes se muestran satisfechos con las bendiciones físicas y tienen pocos deseos de bendiciones espirituales. Es decir, ahorita, ¿verdad? Si pensamos en alguna bendición, podemos pensar en casas, podemos pensar en cosas materiales, pero ¿cuántos pensarán Señor, tener la certeza de mi don para servirte con esos dones que me diste? ¿Cuántos quieren progresar espiritualmente? Cuando los programas, métodos o dinero producen resultados impresionantes, ¿cuántos están pensando en invertir en los bitcoins, alguna cosa así, para obtener ganancias rápidas, pero no quieren ver cómo progresar espiritualmente más rápido? Cuando esto sucede, desaparece el deseo apasionado por Dios y el anhelo por su ayuda. La oración continua, persistente, incesante es una parte esencial de la vida cristiana y surge de la humildad, de la dependencia de Dios. Así es de que yo no puedo taparme la nariz y decir, decido no respirar y sé que voy a vivir. Imposible. Sé que si no respiro no vivo. Sé que si no oro no voy a tener una fuerza que viene de Dios, un poder de Dios. No voy a poder sentir la necesidad de orar. No hay quien pueda vivir sin respirar. No hay quien pueda permanecer en una vida motivada con Dios sin orar. Por eso debemos mantenernos en esa super dependencia de nuestro Dios. Hermanos, esto hacía que la iglesia de Tesalónica mantenía su fe viva. Jesús estaba dentro de la congregación, no estaba fuera. Y hoy, lamentablemente, Jesús tiene que tocar la puerta para que le dejemos entrar. Pregúntate, hermano, hermana, en tu vida, ¿dónde está Jesús? ¿Jesús está con la necesidad de tocar para que le dejes entrar? ¿O Jesús está dentro? Iglesia, con nosotros, ¿dónde está Jesús? ¿Está aquí adentro o está allá afuera? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos motivas, Señor, a que tengamos bien en cuenta, Señor, todo esto que nos has recordado. Y rogamos por ese gozo, esa paz, Señor, que solamente vienen de ti. Y que no permitas que el enemigo nos robe nuestro gozo ni nuestra paz. Señor, queremos ser cuidadosos, creyendo todo lo que tú nos dices, confiando a pesar de lo que venga, sean tiempos difíciles, situaciones complejas, sean pruebas, sean tribulaciones, sosténnos con tu palabra. Y ayúdanos a estar en constante oración, dependiendo de ti, Señor, orando sin cesar y dándote gracias en todo, tanto por lo bueno como por lo adverso que llega a nuestras vidas. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, la mía propia, la de nuestras familias. Bendícela, Señor. Claro que deseamos siempre bendecir a los hermanos. Deseamos siempre que tú nos bendigas. Y, Señor, que nos protejas, que nos guardes en el hueco de tu mano y que tu presencia siempre sea con nosotros. Y como dice aquí la Escritura, que nos abstengamos de todo mal, para que nos vaya bien. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has hablado en nuestros corazones, que se haga una verdad, una realidad, y no como los discípulos de Maús, que tan pronto murió el Señor se habían olvidado de lo que les había enseñado y tuvieron la necesidad de que les recordara todo eso que ya se les había anunciado. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Espíritu Santo, produce fruto de esta palabra en cada corazón. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.